Hola a todos, Hola, Diego. ¿cómo están? Hola. Hola. Disculpen el atraso, es que tuve que comprar unas cositas como en último momento. Ya, yo le estaba explicando un poquito, o sea, estaba leyendo el enunciado, ¿no? Vamos a ir, ya dije la uno que es construir la curva de calibración. Aquí tenemos los datos, ¿cierto? Tienen que trabajar esos datos nomás. Y tienen que validar la curva de acuerdo a R2. Lo que está diciendo es que yo, por lo menos, cuando di el ramo, no me mostraron esta norma, yo la vi recién como profe. Así que igual es cortita, así que les recomendaría harto que todas las cosas que saquen de datos, léansela entera, no se van a demorar mucho, aparte estas normas se leen súper rápido. Y, y ahí pueden sacar todo. Por lo general vamos a hacer un ejercicio como bien parecido a esto, a lo que sale aquí, solamente que quizás los vamos a hacer en Excel para que sepan hacer la tabla, ¿no? Ok. 2. Establecer madurez en grados Celsius hora y grados Celsius día. Ahí, o sea, muestren los dos, pero por lo general va a ser uno el que su razonamiento debería decir que es el que sirve. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a al primer punto? ¿Esto? Sí. Sí, dale nomás. Es que, mira, la norma dice que las medidas se toman las primeras 48 horas, cada media hora y después cada una hora, después de eso. Por lo tanto, al momento de hacer la curva, yo tengo que hacer las medidas cada media hora y después cada una hora, o tiro directamente los datos con lo que me da en la tabla ahí. Eh, Sí, tira, o sea, es que no tenéis datos para hacer la curva de calibración. Tú estás diciendo que esta edad debería ser como primero media hora, todas esas cosas, ¿cierto? Sí, pues, que de hecho así lo hice yo. Y me daba, o sea, igual fue una lata porque tengo las temperaturas y tengo la hora para cada media hora. Entonces podía hacerlo, que sería de forma más precisa. Pero si lo llego y hago con los datos, va a ser como una manera más global, ¿o no? Es que para hacer la curva de calibración, tú necesitáis la resistencia nomás a esta hora. ¿Y cómo sacaste una resistencia a media hora si es que no teníais, si es que no teníais el dato que te da el fabricante? Es que no ocupé. Ah, ¿Cachai? porque es que ocupaba el acumulado en esos puntos. Entonces del acumulado saqué el. No, pues no podéis sacar la curva de calibración. Ojo que estamos haciendo curva de calibración, no de temperatura. O sea, no después para hacer como la precisión en terreno, la madurez en terreno. La curva de calibración es otra cosa, algo que te entrega el fabricante. Y necesitáis la resistencia. Si no tenéis la resistencia, por ejemplo, a las 6 horas, no podías hacer una curva de calibración. O sea, no podéis meter ese dato a la curva. Pero, ¿Camilo? Camilo hizo la pregunta, ¿cierto? sí, sí. Andrés. Ya, lo que pasa es que, claro, a lo mejor ahí hay un par de conceptos cruzados. La curva de calibración es una curva de resistencia en función del tiempo cuando tú sostienes la probeta a temperatura constante y controlada. Entonces, en el fondo, es como que tú controlas la madurez para poder calibrar qué resistencia tienes frente a cada madurez, ¿ya? Y después, lo que tú haces en obra es calcular la madurez y ponerla en la curva de calibración para tener la resistencia. Pero son dos curvas distintas. Sí. Como que creo que te estáis refiriendo como después al cálculo que se hace en obra, que es para obtener la resistencia. Pero la curva de calibración te tienen que dar las resistencias. Exactamente. La madurez es acumulativa. Y ahí tú calculas la madurez, buscas después la edad equivalente y ves la resistencia. Pero claro, la curva de calibración te la da el fabricante porque eso es un ensayo de laboratorio. Sí. Pero igual vamos a Ya. hacer un ejercicio y ojalá quede más claro ahí. Y lo que tú estás diciendo que hay como un requerimiento de la norma que te dice, por ejemplo, que tiene que ser medido cada cierto rato la temperatura, ¿cierto? Que creo que sale aquí, si no me equivoco, sale en esta norma en particular. Obviamente tú en el reporte vas a tener que poner como, oye, esto, o sea, entregáis obviamente el resultado que te están pidiendo, pero tenéis que poner, las temperaturas no han sido medidas con la precisión,
todas estas cosas que hemos estado tratando de ver a lo largo del semestre, que si no les dan el dato y no lo pueden asumir, lo especifiquen en el reporte. Claro, igual tiene que ver con que la curva, no sé si ya leyeron la norma, como les decía Kurt, sería súper bueno que lo hagan, pero se indica que idealmente la curva que se asocia a la calibración es siempre logarítmica. Y las curvas logarítmicas son bien sensibles cuando el eje X varía en los números chicos. Entonces, por eso se mide con más frecuencia cuando la resistencia es menor. Y después, cuando la curva logarítmica es un poquito más aplanada, ahí ya no es necesaria tanta frecuencia de medición. Pero cuando hagan la curva, tienen que hacerla logarítmica. Sí. Pero ahí vamos a ver también un poquito más como del contenido en sí. Entonces ya, una vez sacan la curva de resistencia, o sea, ¿está bien, Camilo? ¿Cachaste más o menos? ¿O vais a esperar un poco que profundicemos un poco más o hagamos el ejercicio? Nada, No, no, la verdad ya yo, he preguntado a Andrés, pero yo todavía no reviso las normas, así que tendría que estudiar un poco. Entonces vamos a ver igual la idea de este auxiliar. No vamos a leer la norma completa, pero es como para que entiendan el concepto de para qué sirve el método de madurez, para qué se usa y como sus limitaciones también un poco. Que es un método que igual es como medio controversial, pero está en la norma, así que es necesario. Sigamos. Y ahora dice establecer madurez en grados Celsius hora, grados Celsius día, para retirar fondo de vigas, dejar de curar y posttensar, porque aquí estamos viendo un material posttensado. Todos estos requerimientos, si no me equivoco, salen en la 170, y estos números los tienen que sacar en torno a la curva de calibración. Ojo, la curva de calibración es en laboratorio, no en obra. Ya, luego, una vez que sacan todos estos números, que son en madurez, en grados Celsius hora o grados Celsius día, dice, de acuerdo a los datos obtenidos, tanto para verano como para invierno, obviamente tienen que hacer esto para o sea, van a tener que hacer la 3 para tanto en febrero como en agosto. Dice, y lo obtenido acá, en la pregunta 2, las condiciones reales de obra en el indicado a la 170, determine el tiempo mínimo de curado para los elementos de hormigón. Es decir, usted acá tiene que sacar una madurez, que es como teórica, básicamente, sacada del laboratorio, entre comillas. Y eso lo van a tener que llevar después a la realidad y decir, ya, si yo tengo entonces una condición del clima que te dan arriba, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo voy a tener que curar los elementos? ¿Cuándo se pueden retirar los fondos de viga? El tiempo en el que el hormigón alcanza la resistencia especificada, resistencia real y resistencia laboratorio, ¿no es cierto? Todas estas cosas se pueden calcular y nos vamos a hacer como un par de ejercicios para que entiendan cómo se trabaja, ¿no? Porque una vez ya entienden un poquito cómo se hace el coso, es súper fácil hacer todas las predicciones que uno quiera y también la idea es explicar un poquito las limitaciones de esto. Y bueno, la 4 concluye comparando los cambios de avance y cómo puede esto afectar a la construcción. Porque, por ejemplo, también les salen requerimientos, o sea, en la misma 170, les salen algunos plazos, si es que no quieren hacer madurez, les salen plazos, si no me equivoco, de molde, de simbre y todo esto. En la tabla, déjenme verlo por aquí. Bueno, salen aquí en la tabla 12, salen unos plazos mínimos. Entonces, obviamente, tienen que ver esto, ver si es que el método de madurez va a ayudarlo a sacar, por ejemplo, a desmoldar antes, y eso ahorran tiempo, ¿no es cierto? O si lo hace más preciso, qué sé yo, ahí tienen que concluir ustedes y como esto en grupo, ojalá eso sea como el punto fuerte del tema, que puedan identificar todo si es que está bien, está mal, si es que no ahorra plata, si es que no nos ahorra plata, si es que todas esas cosas. Eh, ok, eso es el enunciado. ¿Hay alguna duda con el enunciado? Como detalle, chiquillos y chiquillas, esa tabla que les menciona el Kurt hace una referencia a una temperatura media diaria mayor a los 10 grados Celsius. Cuando ustedes estén bajo esa temperatura
no pueden considerar ese día que tuvo la temperatura media más baja parte de ese periodo. O sea, necesitan que sean, por ejemplo, si dice que son 4 días, tienen que ser 4 días en donde la media diaria de temperatura fue mayor a eso. Y si es que no, entonces ahí tienen que usar el método de madurez para cachar cuándo sacarlo. Igual es súper importante que vean que también el cemento tiene una temperatura a la cual deja de reaccionar a una cierta temperatura muy baja. Entonces, siempre que estén por debajo de esa temperatura, no tienen que considerarlo en el proceso de madurez. Me parece, bueno, la norma sugiere que se usen 0 grados y me parece que la profe siempre se ciñe a eso del 0 grados. ¿Ya? Pero igual siempre tienen que tenerlo presente, o sea, depende del cemento a qué temperatura deja de reaccionar. Sí, ojo con, también hay un límite ahí que es el 5 grados Celsius, que no se toma mucho para madurar 5 grados Celsius. Creo que en la norma esta igual sale, pero en todas las otras partes sale como que 5 grados Celsius ya como que la reacción o es muy lenta o ya no pasa la reacción del cemento. Entonces, yo de ahí tendría, por ejemplo, cuidado con hacer madurez. Si es que ya hay que tener cuidado antes, tendría extra cuidado con hacerlo. Pero listo, Ariel, ¿estáis listo para mostrarle la norma a los chiquillos? Un poquito, Sí, la sí, revisión. bueno, la verdad es que justo ya mencionamos los puntos más importantes, así que va a ser bien, bien rapidito porque justo ya hemos hablado de casi todos Sí, sí, para que de les casi mostré todos más o los menos puntos. las cláusulas, los numeritos para que las vean, ¿no? Te voy a compartir la Sí, pantalla, ¿no? ya, súper. Compártela, ¿no? Vamos, ¿dónde está? Aquí está. Ya. Ya, chicos y chicas, en primer lugar, ustedes saben que el marco general del uso de hormigón en obra es la 170, ¿ya? En la 170 se define la madurez, acá en el punto 3.21, aquí nos definen la fórmula general, ya que es una sumatoria que sería la suma de T menos T0 por delta T. Ahí T es el promedio de la temperatura en el último intervalo, típicamente se hace por hora, ¿ya? Pero de repente, así como en casos, para una prueba, por ejemplo, para saber si saben el contenido, etcétera, puede que sea la temperatura media diaria, ¿ya? El T0 es la temperatura bajo la cual el cemento deja de reaccionar, ¿ya? La norma, para el ejemplo que pone, lo considera cero, así que simplemente va multiplicando T por delta T. Pero como decía Kurt, con el 5 grados Celsius hay que tener ojo, o sea, si tenemos temperatura de 3 grados Celsius, a lo mejor es un poco más acertado no considerar que hubo reacción en esos periodos, ¿ya? Eh, Ahora, este es como nuestro marco genérico de hormigón, entonces no menciona todo específicamente respecto a la madurez, ¿ya? Pero acá en el punto 15, se me fue, el punto 15.2, bueno, el 15 todo habla respecto a desmolde y desimbre, ¿ya? Lo que nos indican es que el método principal para saber cuándo desmoldar es como, bueno, en primer lugar, respetar los plazos mínimos de la norma, y el segundo sería el método de madurez. Existe un tercer método que lo menciona por acá, denme un segundo para encontrarlo, debería haberlo marcado. Em, Kurt, no sé si te acuerdas del nombre del tercer método. No lo vamos a ver en todo caso. Em, ¿No era ese que consideraba la humedad, que era como un grafiquito sí, bonito? exactamente, ese mismo Bueno, no me método. acuerdo del nombre. No sé si Es la que profe se está, los pasó. Sale como unos grafiquitos que son 4 gráficos y uno tiene que ir haciendo líneas, dependiendo de la velocidad del aire, un montón de cosas, pero no me acuerdo del nombre exacto del método. yo tampoco, es que más encima no lo vamos a usar, entonces Sí, no lo no, tengo fresco, pero está por aquí, en alguna parte, está en la donde nos norma. menciona el método de madurez. Ok, entonces, de ahí cuando lo encuentre se los menciono, pero lo importante es que el método de madurez siempre va a ser el primer recurso después de los límites de la norma, ya, para determinar cuándo pueden desmoldar o desimbrar. Acá, si se fijan, tenemos los parámetros horizontales, los parámetros verticales.
Entonces, tenemos que tener ojo porque existen moldajes que son horizontales y algunos que son verticales. Como se imaginarán, los horizontales son mucho más fundamentales en términos de una losa, una viga. Entonces, tienen que fijarse que los plazos pueden ser distintos para el moldaje horizontal o vertical. Ya, entonces, existen algunas condiciones que son como las mínimas, que son estos de 12 horas, 4 días, etcétera, pero hay un par de parámetros que tienen que ver con el porcentaje de resistencia potencial alcanzada. Por ejemplo, acá nos indican que cuando se alcanza una resistencia superior al 75% de F'C, se puede proceder a sacar el fondo de vigas y losas, siempre y cuando las cargas de construcción no sean superiores a las de diseño. Ese tipo de condiciones son las que tienen que usar siempre para calcular en qué momento pueden sacar un moldaje, ¿ya? Y eso se hace con el método de madurez. Ustedes primero, con el 75% de la resistencia especificada, estiman la madurez necesaria para alcanzar ese porcentaje, y con esa madurez después, y las temperaturas que han tenido, pueden calcular el tiempo que va a ser necesario que esté con el molde, ¿ya? Entonces, acá tenemos como los plazos mínimos, que son como los más exigentes, y nos tira la norma 3565. Les voy a compartir esa norma igual. Porque acá está especificado el método para estimar la madurez y para utilizarla para estimar también la resistencia, ¿ya? Está subida por si acaso, creo, si no me equivoco. Sí, Creo que la subí al sí, principio. está arriba. De hecho, justamente esta norma es una de las pocas que no está en el compilado que les subí en el foro. Así que descárguenla directamente del material docente. Bien, acá tenemos entonces la misma fórmula, que es la madurez, en función de la temperatura que hay en los ciertos intervalos. Ahora, esta norma, no sé si le han puesto atención, pero tiene una gran parte de la norma hace referencia a cómo tomar la curva de calibración en laboratorio. Y típicamente a ustedes les van a dar la curva. No necesariamente, pero típicamente la tenemos, porque es algo que hace el fabricante. Así que vamos a contar con esto en forma de tabla o en forma de gráfico. Si ustedes quieren hacer una fórmula, como por ejemplo para trabajar con Excel o con MATLAB y quieren automatizar el proceso, tienen que siempre usar logaritmo natural, ¿ya? Tienen que hacer la curva logarítmica para hacer el ajuste entre madurez y resistencia. Ahora, en el semestre que yo tuve este ramo, la profe para un control nos hizo usar una regresión lineal nomás, ¿ya? Me imagino que porque fines prácticos para el control, pero para ser bien rigurosos, la curva es logarítmica, ¿ya? Entonces lo que les mencionaba hace un ratito es que acá cuando estamos, por ejemplo, en el 500 de madurez en grados Celsius por hora, la curva es más sensible a un cambio pequeño de madurez en términos de resistencia. Por eso hay que tomar con más frecuencia ahí el muestreo de resistencia cuando estamos iniciando el proceso de mediciones. Por otro lado, en el anexo B está como el conjunto de condiciones que tiene que cumplirse para saber si se acepta o no se acepta una curva de madurez, o sea, si es que se está cumpliendo una cierta curva de madurez, con qué porcentaje de error lo estamos estimando, ¿ya? Y en esos casos, ¿cómo responder frente al caso? O sea, por ejemplo, si tenemos una resistencia que es 9% menor a la que necesitamos, la curva de madurez está verificada, y esto se debe a que el hormigón tiene una gran dispersión de resistencia, así que típicamente estas cosas están minoradas, ¿ya? Entonces 10% es bien aceptable, que la curva nos dé un 10% menor a la resistencia que necesitamos. O sea, ustedes ya tendrían que asumir que tenemos la resistencia que estamos buscando. Ahora, si nos da entre 10 y 20, aquí tenemos que ya tener más pensamiento crítico y ver qué es lo que puede haber estado ocurriendo. Se puede verificar con otra curva, con una nueva calibración, con una muestra, etc. Y si nos da mayor a 20%, bueno, ahí hay que hacer una segunda muestra. Si el resultado obtenido nos da menor, entonces volvemos a intentarlo, ¿ya? Si es que nos vuelve a dar mayor,
Entonces, bueno, ahí no se cumple la curva de madurez y es posible que haya que hacer ensayos extras, por ejemplo, obtener testigos o ese tipo de cosas, para determinar qué resistencia tiene el concreto en ese momento. ¿Ya? Y bueno, aquí en el anexo C hay un ejemplo de cálculo de resistencia mecánica en obra, dado que ya se conoce la curva de calibración. Ya entonces en el anexo B tienen un ejemplo de cómo buscar la curva de calibración, y en el anexo C hay un ejemplo de cómo calcular la resistencia en obra. En verdad, eso es todo. Esta materia es como muy cortita, en el sentido de que no se aportan grandes cantidades de términos nuevos, ¿ya? Y es súper útil. Así que eso sería. Yo les recomendaría que lean esta norma, a diferencia de muchas otras que son muy largas, yo les recomendaría que esta la lean entera. Tiene 13 páginas y en verdad una es como el título y las siguientes 3 son el índice, así que yo les recomendaría totalmente que la lean entera. Ya. Eso sería como la presentación de las normas que vamos a usar para esto. No vamos a usar más normas para madurez. Así que eso. ¿Tienen alguna pregunta respecto al uso de la norma? Si no hay preguntas, creo que podríamos ver el ejemplo que tiene Kurt. Ya, igual si se leen esta norma entera, probablemente sepan más de madurez que nosotros, así que Ujú. vamos a Así es. compartirnos. Ya. Vamos a hacer un pequeño ejemplito, así como igual simplecito. De hecho, es como súper parecido a al de la profe. Este es un auxiliar que hice hace mucho tiempo. Vamos a hacer una pregunta de este, que dice, aplica el método de madurez para un hormigón G45 para un elemento post-tensado. Con los datos entregados en las tablas 4 y 5 se pide lo siguiente. Construir curva de calibración, indicar a cuántas horas se puede tener el curado según NSH 170. Si el acero se puede tensar cuando el hormigón tiene 180 kilogramos por centímetro cuadrado, resistencia, indicar cuándo puede efectuarse esta operación. Dejo que es como básicamente haciendo esto ya tienen como todo lo de verdad. Que al final es solamente una estación, tenemos horas, periodo de tiempo y los datos para hacer la curva de calibración. Obviamente los tengo ya pasados a un Excel. Eh, para que calculemos el tiro, esta es la parte 1, que es la parte de construir la curva de calibración. Y lo primero que tenemos que definir, que es como el hint, la temperatura a la cual se tomaron estos datos de temperatura y a qué temperatura maduró el hormigón. Tengo entendido, no me acuerdo muy bien el coso, creo que sale en la 1017, si es que no sale en la 170, que es la temperatura para guardar probetas de hormigón en laboratorio, es de 23 grados Celsius y creo que es más menos 1. No sé si más menos 1 o más menos 2. Si ustedes que pueden tomar 23, obviamente está bien. Si es que quieren ser quizá un poco más conservadores, por ejemplo, si es que no tienen problemas de atraso, podrían, por ejemplo, tomar, yo creo que quizás lo hicieron a 22, porque de esa forma el hormigón madura más lento, entonces van a tener como una relación un poco más conservadora con la madurez. Pero vamos a usar 23 porque es como lo típico, porque yo creo que nunca le sobra plazo, así que, pero no. Hay que calcular entonces, lo primero es la madurez. Aquí, como la profe dijo, van a tener que calcularla en grados Celsius día y grados Celsius hora. Aquí la vamos a calcular en grados Celsius horas porque lo otro es simplemente transformar de días a horas. Ok. ¿Cómo se calcula como la madurez de un proceso? Es básicamente como la área bajo la curva del gráfico de temperatura versus tiempo. Es decir, imagínense el gráfico, temperatura, tiempo, tienen cierto una línea, en este caso una línea recta porque supuestamente se mantiene en 23. El área bajo eso va a ser la madurez, acumulativamente, porque obviamente la madurez se va sumando. Entonces, por ejemplo, acá, lo primero que tienen que hacer
es calcular la cantidad de horas por la temperatura a la que está en ese periodo, ¿no es cierto? Nos da una madurez de 552. Ese es nuestro primer dato de madurez. ¿Cómo se lee la curva de calibración? La curva de calibración es para un hormigón en particular que te entrega un proveedor, ¿no es cierto? Y te va a decir, cuando tú tienes 500, o sea, perdón, cuando llegues a una madurez en terreno de 552 grados Celsius hora, el hormigón va a tener una resistencia parecida a 16.4 megapascales. Obviamente es parecida porque por lo general no va a ser igual, pero para tener una idea. Ahora, entonces, ¿cómo sacaríamos el segundo número? Sería, en este caso, como están las horas acumuladas, se puede hacer como directo, y aparte la temperatura es constante, podría ser 48 por 23, y esa sería la madurez a las 48 horas. Ahora no siempre la entregan así, por lo general la entregan en intervalos, entonces calculémoslo como si fuera un intervalo, y lo vamos a hacer también después para los datos de terreno, pero solamente como para hacer el ejercicio quizás un poco más general. Va a ser entonces la cantidad de horas del periodo, es decir, 48 menos 24, por la temperatura. Vamos a ponerla aquí, linkearla de esta manera mejor. Entonces va a ser el intervalo de temperatura, es decir, 48 menos 24 van a ser 24 horas en que el hormigón estuvo a 23 grados Celsius. Y eso nos va a dar la madurez de ese intervalo, de esas 24 horas. Entonces tendríamos que sumarle el periodo anterior. Y ahí entonces tenemos la madurez hasta las 48 horas. Es mejor hacerlo así porque de repente los intervalos no son como tan espaciados y pueden de repente poner algún número medio raro, así que es mejor hacerlo así un poco más general. Entonces ahora corremos hacia abajo. Vamos a tener todas las madureces calculadas igual. Es decir, el intervalo entre este y el periodo anterior, multiplicado por la temperatura a la que estuvo ese intervalo, y luego sumada a la madurez anterior. Ok, entonces una vez tenemos todas las madureces, vamos a sacar el típico gráfico. Este gráfico se hace por lo general de la siguiente manera. Ahí. Siempre dando la cacha aquí con los gráficos. Ok, pongamos curva de calibración. Los valores X de la serie por lo general se toman como la madurez, si no me equivoco, sí. Y la eje Y como la resistencia. Nos queda una curvita así. Hasta ahora está todo bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Así como del cálculo del Excel es bastante facilito, pero igual puede ser medio confuso. Por mientras en monono el gráfico para que se entienda mejor. Esto va a ser entonces resistencia en megapascales. Y esto va a ser madurez en grados Celsius. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Con cómo hacer una curva de calibración? Ok, parece que no. Si se dan cuenta, aquí lo hacen como con una... mira, ya. Igual, o sea, yo por lo menos prefiero que si tienen, o sea, si quieren comentar algo, si quieren decir algo, interrúmpame nomás, prefiero eso al chat. Siento que los chats se me pasan y aparte no se ven en el video después de la grabación, así que encuentro que es un poco más producente que digan sí o no, o interrumpan nomás. Y se dan cuenta, acá también lo hace como con respecto al promedio de temperatura, como un factor de incremento, pero básicamente es lo mismo, porque acá nos están dando
como la resistencia a ciertas horas y la temperatura promedio. Acá también nos dan el promedio de temperatura. Entonces, quizás no es necesario hacer esa tabla, pero sepan que en el anexo A sale cómo hacer esto y como mucho más al detalle de lo que estoy haciendo yo. Y lo estoy haciendo muy enfocado al taller. También dicen, la 3565, que, ¿en qué parte decía? Que tienen que tienen que hacer, como dijo Ariel, una regresión logarítmica del logaritmo natural, ¿no es cierto? Y les da una condición para el R cuadrado, que es la que preguntan en el enunciado del taller. Aquí está. En esta parte aquí dice, la curva a utilizar tiene que tener un R cuadrado menor a 0, o sea, mayor a 0,95. Y esto yo creo que ya todos cachan el R cuadrado, ¿no es cierto? Voy a minimizar esto. Es como, se ve harto. Entonces aquí para hacerlo en Excel, si es que alguien no sabe hacerlo, lo hice mal. Se hace logarítmica, ¿no es cierto? Aquí les sale la curva punteada. Si quieren podemos poner leyenda para que se vea. Y perdí la cosa. Puta, creo que puse caleta de curva. Pincha en el gráfico, eso mismo, pincha la curva para que... Ahí. Ahí está, bueno. Ya, entonces aquí pues tienen que poner, obviamente para el reporte, tienen que entregarlo por lo menos así. Y aquí tenemos la fórmula básicamente, que es la resistencia, va a ser igual a 14.85 logaritmo natural de la madurez, menos 78, bla, bla, bla. Y si se dan cuenta, en este caso tenemos un R cuadrado de 0,98 que cumple la norma, entonces en ese sentido estamos ok. Acuérdense, esto lo entrega el fabricante del hormigón, y esto es para que nosotros en obra podamos hacer nuestras predicciones. Entonces, al final, esta fórmula nos va a ayudar a hacer las predicciones. Antes de que nos pasaran esta norma, nosotros los veíamos así casi al ojo, como, ya más o menos como que cuando tenía una madurez de tanto, hacíamos esta línea recta, como una interpolación. Realmente, para términos de la utilidad en obra, la fórmula que sea tan exacta y toda la cuestión no tiene mucho sentido, pero es lo que dice la norma, así que si es que quieren ceñirse a la norma, está aquí. Ojo que esta norma tampoco es una norma oficializada, así que no es como la ley seguirla, pero obviamente siempre es una buena práctica. Ok, entonces ahora vamos a hacer los datos de terreno, vamos a tener que trabajarlo para poder hacer nuestras predicciones, ¿no es cierto? Entonces obviamente nosotros tenemos una sondita aquí en el terreno que va midiendo, en este caso, cada 6 horas. Y creo que de repente cada más. Una cosa que pueden hacer que igual es útil es poner como el delta T, ¿no es cierto? Y calcular en base a eso. A priori, yo creo que prefiero solamente calcular el tiro madurez con la misma fórmula que estábamos haciendo antes. Y vamos a calcular como grados Celsius por hora. Ok. ¿Cómo sería entonces esta curva? Tenemos que el primer periodo, obviamente de repente te lo ponen como periodo, pero en este caso yo creo que se entiende que de la primera hasta las 6 horas, el promedio de temperatura fue de 24 grados. Por eso que la norma sale toda esta tablita un poco más, quizás que se ve un poco más complicada, que tienen estos delta T, T1 más T0 partido en 2, no sé qué cosa. Pero en este caso no están entregando el promedio de temperatura. Entonces, para el primer caso, podemos al tiro decir, la cantidad de horas por la temperatura. Obviamente tenemos que darnos cuenta de que esté en grados Celsius hora, y la hora estén en hora, y la temperatura en grados Celsius. Vamos a tener una madurez. Entonces, a las 140, o sea, a las 6 horas de puesto al hormigón, vamos a tener una temperatura, o sea, una madurez de 144 grados Celsius hora. Es decir, va a ser mucho menos que, por ejemplo, 552,
mucho menos que 552, entonces vamos a estar mucho más abajo de 16.4. Se supone que podríamos meter 14.85 logaritmo natural de x, o sea, de 144, porque acuérdense que x es madurez, menos 78, bla, 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 y nos daría un resultado, pero probablemente no sea muy correcto, porque obviamente nos va a dar algo, una resistencia muy nada, porque el hormigón recién lleva 6 horas. Ahora, para el siguiente cálculo de madurez, bajo que esto en terreno, de resistencia potencial, tendríamos el intervalo de tiempo, es decir, o sea, 12 menos el intervalo anterior, o sea que en un intervalo de 12 menos 6, 6 horas, que estuvo a 25,5, eso nos daría la madurez del intervalo de 6 horas que pasó desde la hora 6 hasta la hora 12, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que sumarle la madurez anterior, para obtener la madurez total, obviamente. Y nos da 2,97. Una vez calculado así, podemos correrla hacia abajo y nos queda la curva completa. No sé si cacharon, pero parece que hay una función nueva de Excel. Voy a ver si me sale. Creo que no existe todavía en mi Excel. Lambda. Bueno, creo que salió una nueva función que se llama lambda, que sirve para evaluar funciones. Entonces pondría como lambda, en este caso x, o esta cosa de acá, más y coma la fórmula, y podría correrla y me calcularía todo con esta fórmula. Pero hagámosla como está, no. Sería, entonces acá podríamos poner como resistencia, básicamente, del hormigón en terreno. Vamos a calcular la input. No sé si esto funcione, pero démosle. 14.849 por ln de esto más, mentira, menos 78.648. Si se dan cuenta, el primer dato no está bien, va a ser algo súper raro, pero después debería entregarnos unas resistencias relativamente decentes. Hay mucha gente, por lo que decía que es medio controversial esta cosa, hay mucha gente, incluidos locos que hacen diseño, muchas cosas que dicen que este método es como casi que se lo sacaron de la manga, que no tiene mucho sustento y que no sirve para mucho. Y probablemente igual es verdad, no creo que tenga como... Porque si se dan cuenta, están tomando solamente una de las distintas como facetas del hormigón, de la maduración del hormigón, por lo que obviamente no va a ser tan preciso. Por eso ustedes como ingenieros tienen que tener un cierto criterio de base de esto, como de cuáles son sus limitaciones, ¿no es cierto? De que no pueden confiar 100% en esto, pero obviamente igual va a ser un poco mejor que esta tablita. Va a ser un poquito más correcta, como quizá un poco más precisa que algo tan genérico como esto. Tengan ojo aquí con las restricciones de los 10 grados, ¿no es cierto? Creo que no van a tener problemas, pero igual está bien que lo sepan. Ok, ¿alguien tiene alguna duda de esto al final, que es como la predicción que podamos hacer con esto? ¿O cómo se calculó? Kurt, una duda. Este es un G45, ¿verdad? Sí, estábamos haciendo con un G45. Ya. Entonces, mira, yo creo que para que les podamos mostrar a los chiquillos como para qué sirve esto, podríamos sacar el 75% y ver después de cuántas horas podríamos desmoldar, por ejemplo. Sí, eso mismo voy a hacer después. Y de hecho en el enunciado dice, indica cuántas horas se puede detener el curado. Ah, perfecto. Y el curado, no me acuerdo muy bien dónde sale acá, debería salir por aquí también, pero
no me equivoco, el curado es un 70%, no un 75% de la resistencia especificada. Sí, es 70%. ¿Está ahí en la letra B? Sí, se permite descontinuar el curado cuando la resistencia real del hormigón sea al menos un 70% de resistencia especificada. Para estimar la resistencia real se pueden utilizar métodos como madurez, bla, bla, bla. Ok, entonces nos dicen que puede obtenerse con un 70% utilizando métodos como el de madurez. Entonces aquí pongamos la 3. Necesitamos saber entonces el 0.7 por F'(C). Y eso obviamente va a ser 0.7 por 45. Necesitamos alcanzar una resistencia de 31,5. Entonces, ¿qué nos pide en el enunciado? ¿A cuántas horas se puede detener el curado? A priori, obviamente, podemos ver aquí y tenemos que 31,3 significa 66 horas. Obviamente, como la cosa no es tan precisa, si ustedes ponen 66 horas, viendo solo la tabla, está relativamente bien, sí, puede ser. Si quieren hacerlo un poquito más preciso, podrían hacer una interpolación aquí, ¿no es cierto? O calcular con esta misma curva de calibración y ver el tiempo exacto, pero por ese punto 2 la diferencia no va a ser mucho. Y aparte en terreno no es cosa como que estén con un reloj esperando cada minuto para poder desmoldar. Así que en términos de la precisión que ustedes esperarían, esto estaría bien, por ejemplo. Estaría decente. ¿Se entendió cómo se hizo esa predicción? Vamos a ponerla acá como predicción. Resistencia necesitada, pongámosle. ¿Se entendió la predicción, cómo se hizo, cómo se juega entre los datos de terreno y los datos de laboratorio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Todo Sí, bien? al menos yo quedé clarito. Excelente. Ok, y aquí de hecho le dan la resistencia que tienen que alcanzar y en la parte 3, de hecho está al lado. Pero esto creo que también sale en la 170. Sale por ahí que los postensados pueden hacerse cuando se alcanzan 18 megapascales más o menos. Y veámoslo de la misma forma. 180 kilogramos por centímetro cuadrado es más o menos 18 megapascales, ¿no es cierto? A la 2. Entonces el requerimiento normativo van a ser 18 megapascales. 18. Y nos vamos de nuevo acá, po, a la resistencia que va a alcanzar esto según madurez. Y aquí vamos a tener que estar entre este y este, 24 y 30 horas. Obviamente acá pueden hacer una interpolación, ¿no es cierto? Está más o menos en la mitad, 20,5, entre 17 y 20,5. Uno podría decir, ya, esperemos. eh, ¿Cuánto es la mitad? 27 horas más o menos. O podría decir, para estar seguro, ya, esperemos 30 horas, ¿no? Pero ahí, si quieren ponerle un poco más de, como ahínco al trabajo, que yo creo que igual está bien, podrían calcular de alguna forma cuándo se alcanzaría esta madurez. Lo podrían hacer también viendo ya más preciso en qué momento de este periodo, porque este periodo va a tener pueden asumir, no sé, pues que va a tener un promedio de temperatura de 28,5 o un promedio entre estas dos, y calcular más o menos la madurez que va a tener para llegar al 18 megapascales. Pero básicamente es eso, para eso sirve y para eso se usa. Entonces al final lo que más se evalúa aquí es que todo aquí lo justifiquen, estos plazos tienen que estar todos bien, ¿no es cierto? La resistencia que se les pide,
todo bien justificado, pero eso ya ustedes cachan, el último trabajo casi de este índole, así que ya cachan cómo se hace y no debería haber problema en términos del reporte y lo que tienen que incluir. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok. Entonces, eso es todo. Eso era el ejercicio, bien simplecito. El método es bien simplecito y bueno, el taller que tienen ahora es súper simple. Es cortito, tienen que hacer esto casi que 2 veces nomás. Y con un par de consideraciones más, pero entre 4 lo sacan adelante, yo creo que en un par de horas no deberían tener problema. Eh, lo otro que quería quizás decir, así aparte de esto, voy a terminar la grabación. Quiero hablar de otra cosa.